Vamos a tocar un tema que la verdad nos concierne a todos. ¿Cuánta gente hoy por hoy para evitar un montón de situaciones pues se va en bici al trabajo o a hacer sus actividades? ¿O cuántos de repente cuando van también viajando en el bus se encuentran con cualquier situación que impide su llegada a la hora o la impide del todo? O así podría enumerar un montón de situaciones diferentes en ese lapso que salimos de casa y llegamos al punto donde tenemos que arribar para iniciar nuestro día laboral. Hoy está con nosotros el licenciado Boris Molina justamente para tocar todos los detalles de este tema. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Patricia. Bienvenido. Vamos a empezar, por ejemplo, con la gente que usa la bici, ¿verdad? ¿Qué pasa, don Boris, si vamos para el trabajo, como muchos compañeros de aquí en bici, pero de repente sucede algo en el camino? Este accidente podríamos considerarlo como un accidente o sea, laboral. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que ajustar, digamos, para comprender este fenómeno, es que en Costa Rica existe una doble protección social. La seguridad social está a través de dos seguros que son obligatorios. Uno, el de la Caja del Seguro Social, y otro, el del Instituto Nacional de Seguros, que es lo que conocemos como riesgos del trabajo. Lo que usted comentaba ahora, ese trayecto de la persona que sale de su casa, independientemente del medio, sea en bicicleta, sea en motocicleta, vaya en autobús, ese trayecto está cubierto porque precisamente es la forma habitual en que la persona se traslada al trabajo. Entonces, si sufre un accidente, sea en bicicleta o en la forma que sea, va a tener que cubrirse porque es un accidente de categoría laboral. Ok, para que nos quede claro, entonces, usted está comentando que lo que se refiere a bicicleta, a bus o automóvil, estamos cubiertos en ese cualquier sentido, medio sería de considerado transporte, accidente laboral. Exactamente, Okay. Cualquier medio de transporte en que la persona se dirija a su trabajo en el trayecto habitual, ese va a estar cubierto si sufre un accidente. Ok, ¿qué pasa con el seguro que da cobertura? El seguro es diferente dependiendo de cuáles son las vías en que trasladarse, o sea, si es una moto, si es una bici, si es un automóvil. Bueno, es que si se sufre, por ejemplo, un accidente en una motocicleta, entran a operar dos tipos de seguro, lo que conocemos como el seguro obligatorio automotriz, el SOA, que es lo que se paga al marchamo, y en este caso, si hay un accidente laboral, entonces el riesgo del trabajo. Como estamos concentrados en la parte del trabajo, digamos que entonces la persona tiene la posibilidad de que se le cubra. Va a ser mucho más beneficioso porque va a poder gozar de una incapacidad más alta y una indemnización posterior también. ¿Qué pasaría en el caso, digamos, si yo como conductora lastimo a un ciclista, por ejemplo, en el camino? ¿Cómo se maneja eso? O a un peatón, ¿verdad? Bueno, eso es muy interesante porque entran a operar varios seguros. Puede ser que si usted es la conductora y usted tiene un seguro voluntario de automóviles, entonces le va a cubrir con una cobertura que es la cobertura CEDER, responsabilidad civil frente a terceros. Okay. Pero resulta que puede ser insuficiente y si la persona queda con una incapacidad permanente, le va a ser más beneficioso que opere el seguro de riesgos del trabajo a que opere ese otro seguro por parte del conductor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los que laboran en el campo, o sea, en la calle, por decirlo de alguna manera, que su trabajo los hace estar movilizándose en la calle? ¿Cómo tengo la certeza de qué cubre el seguro? Porque no sé si en todas las empresas, chiquitas, grandes, está incluido ese, por ejemplo, Bueno, esa es una excelente pregunta, porque resulta que el seguro de riesgos del trabajo es por ley. Es más, yo diría que es un derecho humano que debe contemplarse como la seguridad social. Entonces, aunque el patrono no pague el seguro, el Instituto Nacional de Seguros está obligado a darle la atención y después le cobra eso al patrono. Pero con respecto, digamos, a los medios, por ejemplo, si mi bicicleta está cubierta, si mi carro está cubierto. Ok, no. Ok, porque estábamos hablando de que si yo atropello a alguien, pero mi trabajo es en las calles. Claro. ¿Mi carro estará asegurado o mi bicicleta con la que yo trabajo a diario? En el caso de riesgos del trabajo, no. Okay. Porque ese seguro cubre a las personas. Si es otra persona la que le causa el daño, esa persona tendrá que pagar el daño. Pero automáticamente que el medio de transporte esté cubierto, en ese caso, por esta modalidad de riesgos del trabajo, no funciona de esa manera. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y usted ya lo dijo, pero es importante reafirmar porque muchas veces cabe la duda. Por ejemplo, una empleada doméstica que muchísimas situaciones tienen que tomar 1, 2, hasta 3 buses, dependiendo de dónde se desplazan a su trabajo. Claro. Las que no duermen, por ejemplo, y lo hacen a diario, se exponen más en las calles. Si algo les pasa,
sí está cubierto en Sí este está INSS. cubierto, sí tiene que cubrirlo porque es parte del trayecto de esa persona. Sea un bus o sean 5 buses, si esa persona logra demostrar que de su casa al trabajo tiene que seguir todo ese trayecto y es el habitual, está contemplado dentro de esa posibilidad para que se le cubra. Ahora, me pregunto otra cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo de aquí saliendo del canal no me voy para mi casa? Me voy para otra vuelta que tenga que hacer y me pasa algo. Ahí ¿Cómo rompemos juega? el concepto del trayecto, porque ya usted rompió la habitualidad y entonces va a ser otra cosa que no está relacionada directamente con el trabajo. Ahí teóricamente no tendría por qué cubrirle, porque ya usted, digamos, rompió su parte del contrato, por decirlo de alguna forma. Ok. Ahora, vamos a hacer otra consulta porque cuando hablamos de los Ubers, por ejemplo, de repente saltan dudas. ¿Qué pasa si yo hoy salgo y tomo un Uber? Es un medio de transporte, es válido. Califica igualmente que Si usted cualquier va para otro. su casa no hay ningún problema. Siempre y cuando vaya a mi casa. Claro. Y sí. si salgo y O si me quedo a dormir en otro lado. Exactamente. Si usted, por ejemplo, tiene que trasladarse para donde su mamá, para donde una hija, para donde un amigo que habitualmente lo puede hacer. Por ejemplo, hay gente que duerme 2 días por semana en un lado y otros 2 días en otro y un día en otro lado. Siempre y cuando demuestre que esa es su habitualidad, tendría que estar cubierto ese trayecto también. Licenciado, con el caso reciente, por ejemplo, del muchacho que repartía comida y le pegaron una garroteada tremenda, ¿verdad? De terror. Claro. ¿Quién cubre este accidente, por ejemplo? Y en el caso de que se incapacite, Claro. ¿quién le da esa cobertura? Esa cobertura es una cobertura típica porque él estaba ejerciendo su trabajo. Correcto. Entonces es un accidente laboral. Hay también implicaciones contra terceros que pueden darse, pero en primera instancia, en este caso el Instituto Nacional de Seguros, tiene que cubrir eso bajo la modalidad de riesgos del trabajo. Ahí sí está cubierto. Ahora, se dan también situaciones, licenciado, donde a uno le dicen, lo mandan para la caja en lugar del INSS, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para que lo devuelvan? ¿O cómo es? Ese es el cuento, doña Patricia, de nunca acabar. Sí, Hay un sí. conflicto en la práctica entre el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense del Seguro Social y se da por una mala apreciación de lo que es el accidente como tal. Y entonces, ¿por qué? Porque delegan en el patrono la posibilidad de que él haga el aviso de accidente y determine si eso fue o no fue un accidente laboral y no le corresponde al patrono. Entonces, cuando ponen al trabajador en ese vaivén, lo lógico y lo más práctico es que acuda ante un juez laboral, un juez de trabajo, o en este caso los que están en el área metropolitana lo pueden hacer ante el Juzgado de Seguridad Social para que dicten una medida cautelar y el juez entonces va a obligar a los encargados del Instituto Nacional de Seguros o de la Caja a que le den la cobertura. Normalmente eso va a ser hacia el INSS porque es, digamos, el que está más ligado con el tema de riesgos del trabajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los empleados que de repente uno les pide un favor, por ejemplo, y les dice, ay, ¿me podrías hacer esta vueltita en tal lugar que no corresponde al día a día? Si les pasa algo... El que es mandado no es culpado. O sea, si el empleado va a hacer un trabajo que se le encomendó y no era lo habitual, eso ya es responsabilidad del propio patrono. Ahí, entonces, Tiene que cubrir. tenemos que cubrirlo nosotros, no cubre el INSS. No, cubre el seguro de riesgos del ¿Ah, trabajo, sí? porque para el trabajador siempre va a ser aplicable que todo el beneficio es hacia él. Lo que se llama el indubio prooperario o el caso de dudas tiene que favorecerse al trabajador. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo en la oficina, verdad? Y un día me dicen, por ejemplo, tiene que trabajar en la calle. Tome el carro y vaya a hacer esta vuelta, o vaya a dar esta charla, o vaya a hacer no sé, cualquier cosa que lo puedan mandar afuera. Claro. Y algo pasa en eso, pero tampoco es mi trabajo típico, Claro. ¿verdad? Y cambia el lugar. Pero donde lo volvemos hago. al mismo principio, doña Patricia. El caso es que a usted la están mandando. Sí. Entonces, si usted la están mandando y la mandan a la China está cubierta. O sea, ahí quedó totalmente cubierta. Correcto. La cantidad de plata que paga el INSS, y ahí también por eso siempre hay ¿verdad? Sí. Entre la caja y el INSS, el dinero o el porcentaje que se paga es diferente. Claro y eso hay que tenerlo sí. claro. Claro que sí, pero el trabajador tiene que comprender también que no es una cuestión facultativa, no es que él elija dónde Sí, tiene yo que quiero ir. este o quiero el Claro, otro. si es un accidente laboral, tiene que ir al INSS, y si no es un accidente laboral, sino una enfermedad, un padecimiento o un accidente normal, tiene que ir a la caja. O sea, no es el régimen que a él le convenga, es el que le corresponde.
Ok, pero por ejemplo, ¿cuánto es más o menos en la proporción? Bueno, es que vamos a Depende del en el caso del INSS puede ser el 100%. En el caso de la caja, en el ¿no? en el caso de la caja no, porque hay un componente que el patrono tiene que colaborar también. Ok, digamos que si el trayecto, y lo hablábamos antes, si tengo que tomar 3 buses, hay gente que se viene, no sé, Palmares, me puedo ir más lejos, no sé ahorita cuáles ejemplos poner, pero no importa qué tan largo sea el trayecto, siempre estoy cubierta. Siempre está cubierta si logra demostrar que ese trayecto es el necesario para ir. En algún momento había la discusión si era 1 hora o eran 2 horas, pero en el caso que usted pone es un caso típico. Gente que viaja de Palmares, de Puriscal, de Guapiles, entonces puede tardar 3 horas para llegar al trabajo y tiene que estar cubierto porque ese es el trayecto que le corresponde. Ahora, don Boris, una de las consultas de nuestro público, ¿verdad?, es que si a uno lo incapacitan, y bueno, evidentemente los ingresos a veces no alcanzan porque no siempre vienen completos en la mayoría de las veces. ¿Hay algún subsidio? ¿Hay alguna manera de ir a algún lado? Porque no me están alcanzando para enfrentar mis deudas y mis obligaciones. No, en este caso se dan 2 cosas. La tendencia es a que la persona quiera ejercer alguna otra labor. Si está incapacitada no puede trabajar y si lo hace está arriesgando a perder esa incapacidad. Y no existe un subsidio, o sea, más bien en este caso lo que debería procurar entonces es que se le establezca una incapacidad permanente si es que ve que no va a poder solventar la situación rápida para que ya tenga la certeza de que va a tener un monto fijo mensual. Don Boris, ¿quién se encarga de la rehabilitación en diferentes casos? ¿Depende de dónde haya ido desde el principio o no? Le corresponde al que lo atendió. En este caso, si es un accidente laboral, tiene que ser el INSS, hasta que se cumpla con la indemnización correspondiente en el caso. Pero muchas veces en el trabajo, digamos, yo me caí y me doblé la rodilla y yo me fui directo para la caja. Claro, en la caja cuando usted explique qué fue lo que pasó, ellos le van a... Me caí aquí en el set, por ejemplo. Exactamente, entonces ellos le dicen, no, usted estaba trabajando, este caso tiene que cubrirlo el INSS. Además, el INSS está más especializado en este tipo de traumas, por eso tienen el Hospital del Trauma, que es, digamos, el ente capacitado y especializado para ver todo este tipo de lesiones laborales. Ahora, después de un accidente laboral, por ejemplo, a veces ya le dan la salida a uno, lo dan de alta, ¿verdad? Pero los padecimientos continúan. Claro, un caso muy típico. Sí, que es muy típico porque lo oímos frecuentemente. Claro. ¿Cuál sería el procedimiento? Hay que pedir la reapertura del caso, que le vuelvan a hacer un nuevo diagnóstico, que le vuelvan a hacer un nuevo análisis y que se determine que cuando se le dio de alta realmente no correspondía. Entonces, ¿y esto de dónde me atendieron? En este caso en el INSS, si estamos hablando del tema de una cuestión de un accidente laboral. ¿Hay un límite de tiempo para una rehabilitación o para un tiempo donde a uno lo incapaciten laboralmente, don Boris? No debería de existir y esa es una pregunta fundamental, doña Patricia, es uno de los temas que yo más he discutido, porque hablamos, como le decía al principio, de un derecho humano. Entonces no debería existir límite porque el Estado tiene la obligación de darle un beneficio de seguridad social a sus habitantes. Entonces el INSS es un representante del Estado en este caso que tiene que actuar en beneficio de ese mandato constitucional. Ahora, ¿y qué pasa con las personas? Yo no sé cómo funciona, porque el patrono lo tiene claro, pero no sé si del otro lado cuando verdaderamente la gente se incapacita en exceso. Claro. Que surgen dudas, a lo mejor. Sí, ahí digamos que hay una violación a la buena fe. Entonces, el asegurado, a pesar de la protección que tenga, no puede ser chanchullo, como decimos los costarricenses. Tiene que portarse bien y actuar siempre de buena fe para que le cubra, porque si no, puede perder un beneficio tan importante como una incapacidad o la indemnización misma, si se demuestra que lo hizo de mala fe. Ahora, volviendo, digamos, al trayecto en el que voy al trabajo, me devuelvo a la casa, ¿cómo pruebo? Porque muchas veces, o sea, digo, ¿me tendría que quedar en el sitio? ¿O me acerco? ¿Cómo doy la prueba que efectivamente venía yo de casa? Claro, nadie está obligado a lo imposible. Exacto. Si usted se cae y tiene mucho dolor, pues se levanta y se va al hospital o hace lo que sea. Claro. Pero ¿cómo prueba que el accidente pasó y que fue en esas condiciones? A través de prueba testimonial, si hay algún video, alguna cámara pública, o sea, hay muchos medios a través de los cuales se puede hacer. Pero en principio, doña Patricia, hay algo muy importante.
hay que creerle a la persona que está víctima, diciendo digamos, por eso, decir algo. y la carga de la prueba en algún momento de la situación podría estar más en la aseguradora que en la persona, pero por supuesto que la persona tiene que hacer la mínima diligencia para probar que efectivamente el accidente se dio y en las condiciones que se dio. Don Boris, muchísimas gracias por haber Siempre sacado el un rato, honor. por contestarnos todas estas consultas. Le agradecemos muchísimo y lo estaremos Siempre. molestando en otro momento para que venga a compartir con A nosotros. sus órdenes, muchas Que gracias. pase un feliz día. Igual. Vero,